reconociendo, Señor, nuestra necesidad de que tú, Señor, nos hables, de que tú nos dirijas, Señor, que tú envíes tu revelación, un espíritu de sabiduría, espíritu de temor, de consejo, de inteligencia, de poder, para poder trasladar, Señor, tu palabra que no regrese vacía, que haga efecto en cada uno de tus hijos, Señor, suplicando que cada uno después podamos llevar un fruto agradable delante de ti. Te suplicamos desde ya, Señor, porque le estoy hablando a una buena tierra que bebe el agua, Señor, y que al recibir la semilla no solo recibe, sino muere, sino que darán fruto del 30, 60 al 100 por uno. Desde ya te suplicamos que reprendas todo espíritu contrario al tuyo, Señor, que quiera venir a interrumpir nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, sino al contrario, Espíritu Santo, sé que tú has tomado el control de este tiempo y de este momento también. Ayúdanos, Señor, a oír, pero también a entender para dar fruto. Te lo pedimos desde ya en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, que tú estás acá, que tú estás aún, Espíritu Santo, convenciéndonos, Señor, de todo aquello, Señor, que necesitas que podamos de justicia y de juicio para hacer tu voluntad, que es buena, es agradable y perfecta. Desde ya te lo pedimos en el nombre de Jesús, pero también presentamos las peticiones, Señor, rogando que obres en la vida de Abelino Moreno, Señor, en ese accidente. Por favor, usa, Señor, la vida de los que están ahí, de los que están alrededor, de los médicos, Señor, para que cualquier situación seas tú tomando el control de todas las cosas. Desde ya te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate en medio de los tiempos, Señor. Oramos, Señor, por nuestra hermana Lucy, para que también tú te glorifiques en medio de este proceso, Señor, y de cada uno de aquellos hermanos que está, Señor, no solo pasando quebrantos de salud, sino de acuerdo a su necesidad. Padre, glorifícate, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sea legal, sea, Señor, de salud, sea económica, de restauración, obra poderosamente, porque tú eres Dios el Todopoderoso y para ti no hay nada imposible, Señor. Te lo pedimos creyendo, Señor, y agradecidos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Señor. Fíjese, amados hermanos, que creo que cada año nosotros empezamos un año bueno, nuevo, agradable, con una esperanza. Pero creo que hay celebraciones que todos al recibir un año o al recibir el primer día de trabajo, la emoción que hay, o una relación o un comienzo en cualquier área de nuestra vida, creo que hay un gozo, hay una alegría. Y aún comenzar emociona, porque creo que es algo nuevo, que uno está ilusionado. Gracias. Que uno está ilusionado. Pero realmente, si nos vamos a la Biblia, el verdadero valor no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Porque definitivamente, hermano, la Biblia está llena de personajes que empezaron con fuego, con unción, con promesas, pero que terminaron lejos del plan de Dios. Y eso lo podemos ver, porque también la Biblia marca otro tipo de personas que empezaron equivocados, cayéndose, cometiendo errores, pero que volvieron al Señor y lograron entender el propósito. Y definitivamente, hermano, es entender. Y por eso le quería hablar de este tema al final de la carrera, porque a una de las profecías hablaba que para este tiempo Dios nos había escogido, y la importancia de saber el tiempo que estamos viviendo, porque eso va a determinar realmente cómo queremos terminar. Y entonces, como estamos viviendo los tiempos finales, prácticamente las horas finales, porque los tiempos finales empezaron hace 2000 años. Desde la venida del Señor Jesucristo empezaron los tiempos finales, entonces estaríamos viviendo las horas finales. Y definitivamente la pregunta que podría yo trasladarle es: ¿cómo estamos viviendo este final? Y definitivamente el versículo de Mateo 24:13 dice: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, no nos está hablando solo de una situación, de un entusiasmo al iniciar, sino del carácter necesario para perseverar. Porque definitivamente, hermano, el perseverar va muy ligado al entender
realmente qué es lo que queremos llegar a tener. Por ejemplo, cuando vemos en la Biblia que esa palabra perseverar nos abre el panorama un poquito, porque dice, es la G5278, upomeno, resistir, soportar pruebas, tener entereza, padecer pero perseverar, quedar, soportar, mire, sufrido, ser tolerante, ser paciente, soportar pese a la oposición, aguantar, perseverar pese a las dificultades. Y yo creo que nosotros nos estamos enfrentando a un mundo, a un tiempo, la Biblia lo dice, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde va a ser difícil ser cristiano. Pero definitivamente, hermano, poder tener el entendimiento de esos hombres que Dios los preparó con todo. Por ejemplo, podríamos empezar desde Adán. Dios se tomó 5 días para preparar el lugar, para que Adán estuviera con alimento, Adán tuviera todo, el Espíritu de Dios se movía, todo lo tenía Dios preparado para que Adán pudiera funcionar o cumplir su función. Al sexto hace al hombre y al séptimo Dios reposa. Pero entonces vemos cómo la caída vino a impedir, por decirlo así, que en aquel tiempo, hermano, el hombre llegara a la plenitud. Y entonces cuando yo voy a la Biblia me encuentro, hermano, que hombres que definitivamente tenían un propósito, pero este versículo de Eclesiastés dice la Biblia: mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Definitivamente, aun cuando uno empieza una relación, uno está joven, uno está inmaduro, comete errores, pero conforme van los años, ahora ya hay madurez, ya aprovechamos bien el tiempo, entendemos que la sabiduría ha venido a nuestra vida, ya no cometemos los mismos errores. Eso espero, porque estamos viviendo una etapa donde la manera que vivimos ya no es como cuando éramos chiquillos, mozos, que arrebatados, sino que ahora pensamos antes de hablar, pensamos antes de actuar, y eso nos lleva a ser maduro. Mire, hay gente que está vieja pero no madura. La madurez no se mide por la edad. La madurez se va a medir por la manera de cómo uno piensa y cómo uno actúa. Porque si fuera por llegar a viejo, hermanos, esperemos llegar a viejo todos para ser maduros. Pero sin embargo, yo creo, hermano, porque mire, como le decía al principio, este versículo, que el éxito no se mide por el arranque, sino por la meta alcanzada. No es como corremos, ¿ha visto usted las carreras que están todos ahí, hermano, y todos y salen como caballos desbocados y ya media carrera, y cambio los que saben así tranquilos, despacito, y solo se les quedan viendo porque ya conocen, saben, son expertos. Y esa es la vida, es como ir a la universidad. Hoy quiero ser abogado, pero ya al segundo año mejor ya no. Es que todo nos lleva con un proceso, porque Dios quiere que podamos alcanzar nuestra carrera, nuestro llamado, lo que Dios tiene para cada uno, para que podamos entender el final, hermano, para que estemos confiando que al haber empezado bien, vamos a terminar bien. Dice amén a eso. Mire, no se trata de empezar corriendo, sino que se trata de terminar de pie, firme, seguro, porque en el evangelio es lo mismo. Podemos empezar, hermano, ¿dónde me pone? Yo oro, profetizo, danzo, bailo y canto para Cristo. Pero ya con los años ya no es el orden de Dios. Por eso, hermano, cuando Salomón viene y le pide al Señor sabiduría, porque la sabiduría es prácticamente la gloria de los viejos, ¿sí o no? Porque él era sabio, él era joven y él tenía la gloria de los jóvenes en la fuerza. Y entonces dijo Salomón: yo tengo fuerza, necesito algo que me hace falta. Pidió sabiduría, la gloria de los viejos, para que le fuera bien, para que sus decisiones fueran correctas, pero para que pudiera entender, como él dice: mira, este es un pueblo muy grande, de jóvenes y ancianos, yo tengo la fuerza del joven, pero me falta algo, la sabiduría de los viejos. Dame eso, Señor, para entender a este pueblo tan grande que me diste. Pero lo que quiero marcarle, hermano, ¿cómo vamos a terminar? Y eso lo podemos ver en muchos hombres, pero esta versión me gustó porque dice: más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho pero no logra nada.
Se la voy a parafrasear en la versión mexicana. De lengua me como un taco. Habla mucho y no hace nada. No, pero se lo pongo de esa manera porque podemos decir muchas cosas, pero al final lo que hacemos es lo que determina si realmente estamos nosotros en el proceso. Porque hermano, a veces, mire, a veces llega, me acuerdo que mi patrón llegaba, esto rápido se pinta en 3 horas, a hablar bonito, pero ya a trabajar ya se va 6. Entonces cuando entendemos este principio, quiero mostrarle, hermano, cómo estos hombres que tenían todo, cómo estos jóvenes que Dios les proveyó de todo para que se capacitaran, para que cumplieran el propósito, lograron por situaciones en su vida que no lograron dominar. Por ejemplo, lo vemos desde Génesis. Cuando Caín, hermano, Dios los puso a los dos, a Caín y a Abel, y definitivamente vemos que dice Génesis 4, pero a Caín en su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. ¿Sabe cuál fue el problema entre muchos de Caín para no cumplir un propósito? Su carácter. Por todo se enojaba. Y el problema es que Dios creó a los dos, a Caín y Abel, fueran gemelos. Y entonces el punto que ya como no pudo encontrar su carácter, dice, Caín dijo a su hermano, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Truncó su carrera por celoso, por envidioso. Hermano, muchas veces el carácter de uno, mire, porque matar es apartar, alejar, separar. Y muchas veces nuestro carácter, tal vez no matamos a los hermanos, pero los alejamos de nosotros. Nadie quiere estar con nosotros. Y puedes profetizar hermoso, puedes cantar lindo, puedes predicar hermoso, puedes tener todo, pero tienes un carácter que ni tú te aguantas. Cuando te miras en el espejo, ¿qué? No, tampoco así. Estoy hablándole a Caínas y a Caínes. Porque hay cosas que definitivamente, hermano, en nuestra casa la gente que se separa no es porque, mire, como muerte y separación, nadie quiere estar cerca a uno, ni el perro. Solo llega y se va como que si ya llegó el que andaba ausente y este no lo aguanta a nadie. Pero lo que le quiero marcar es que tenía todo para desarrollarse, pero lo que le truncó, por decirlo así, su celo, su envidia, su carácter, hermano, hacía que él no cumpliera con aquel principio de que es mejor el final de un asunto que el principio. Y lo que te quiero decir esta noche, hermano, si tú sos a esa manera, hay un tiempo, Dios este tiempo lo dejó para que podamos recapacitar, para que pidamos al Espíritu Santo que sea el quien transforme nuestra vida y que podamos amar a los hermanos, porque esa es la iglesia que es arrebatable, que se llama Filadelfia, fileo, amor entre hermanos. Padre, yo oro para que ellos, decía el Señor Jesucristo, sean como tú y yo, seamos uno. Que nos soportemos, que nos amemos, para que podamos alcanzar este principio. Si no, mire, por ejemplo, vemos la Biblia, este otro hombre, hermano, y habló el Señor a Moisés diciendo, mire qué lindo Moisés. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, hablad a la peña. Diga conmigo, hablad a la peña. A la vista de ellos, del pueblo, para que la peña dé su agua. Así secarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. El Señor le dijo, mira, Moisés, trae a Aarón. Moisés y Aarón, vengan para acá. Sí, Señor, el pueblo tiene sed. ¿Qué vas a hacer? Vas a hablarle a la peña para que cuando el agua salga, entonces tú les vas a dar para que el pueblo vea. Y entonces dice la Biblia que Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo, oye, mire, es que mire, ¿cuándo le dijo el Señor que le dijera rebeldes? Dice que le dice, reunieron al pueblo ante la peña y le dijeron, oíd ahora rebeldes. Ya venía enchilado.
Y entonces en signos de interrogación le pregunta: ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Y de plano que el pueblo, sí, allá todos, hermano, ya regañados. Y entonces no se quedó ahí. Entonces Moisés levantó su mano y le habló a la peña. ¿Cómo vendría? Porque no entendió la voz de Dios. Y no la golpeó una vez, la golpeó 2 veces. Pero ¿quién era Moisés? Aquel niño que sacaron del Nilo, dice la Biblia que era hermoso, que era bello, que la hija de Faraón dijo: ¡ala, qué cosa más hermosa! Hermano, y Dios lo prepara, y Dios ve al Señor, tiene un encuentro en la zarza, conoce la voz del Señor, y el Señor lo envía para que él fuera, hermano, el libertador. Lo preparó en Egipto, lo preparó, hermano, en el desierto, y le dio toda la preparación para que Moisés agarrara y como libertador fuera a llevar al pueblo al otro lado del desierto, es decir, a la tierra prometida. Pero ya ha entrado en su final, es que eso es lo que le quiero dejar esta noche en su corazón. Ya en su final, mire, golpeó. Cuando el pueblo, hermano, tenía danzas, estaba con el becerro de oro. Miren lo que hace Moisés. Hace un, ¿qué le pudiera decir? Ustedes aquí hacen fresco de Jamaica. ¿Fresco de qué? De tamarindo, de sandía, horchata. Él agarró un becerro y se los dio un fresco de oro de becerro. No les dio una birria de becerro de oro, les dio consomé de becerro de oro, para que se lo tomaran. Tan enojado estaba que les dio a tomar oro. Y el oro es el único metal que no puede ser expulsado por el cuerpo, se mezcla en la sangre. ¿Qué hizo con todos ellos? Por el odio, por la forma en que estaba ahí. Hermano, mira a un egipcio, lo mata. Pero entonces dice, y mire la consecuencia. Y el Señor dijo: mire, a los dos, a Moisés y a Aarón, no se me escapan, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciráis a este pueblo a la tierra que les he dado. Se enojó, golpeó la roca, un carácter negativo. Hermano, aunque fue el líder más humilde, mire, no entró a la tierra prometida por su desobediencia y por su manera de conducirse. Y definitivamente, cuando nosotros vemos, aún los grandes líderes deben dominar su manera de actuar. No lo quiero dejar aquí, porque si no, quiero que veamos a este otro hombre, porque dice la Biblia, y tenía un hijo que se llamaba Saúl. Mire cómo era Saúl, bien parecido, no había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Tomó entonces la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido el Señor como príncipe sobre su heredad? Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Esa era la promesa. Dios te escogió a ti. Ahora ayúdeme a predicar, diga al de la par: Dios te escogió a ti. Dios te ha vencido, te ha bendecido, te ha ungido, te ha llamado con un propósito. Y entonces dice que, ¿cómo empieza este momento? Inicia bien, elegido por Dios, ungido por Samuel, valiente, porque sí fue valiente. Su principio sí fue valiente. Pero entonces, hermano, su error, dice la Biblia que Samuel le dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. El rey de Israel, que lo tuvo todo, consultó a una pitonisa, a una bruja, a una hechicera. Hermanos, se metió con los brujos, desobedeció la palabra del Señor cuando lo tenía todo. Mire, su principio fue glorioso, porque era un rey, hermano, no solo alto, poderoso, que logró conquistar muchas cosas, pero su final. Porque entonces dice: pero ahora tu reino no perdurará, porque el Señor ha buscado para sí un hombre conforme al corazón de él, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó.
rechazado por Dios. Y él mismo se mata sobre su espada. Lo tenía todo. Mire, hoy la escuela dominical estaría hablando de Saúl y el escudero David. Eso sería. Si él hubiera obedecido, si él hubiera entrado, porque era el primer rey de Israel. Hermano, era algo glorioso, que Dios lo había elegido, el pueblo quería, pero Dios lo puso. Y entonces, pero su necedad, su manera de conducirse, que se acomodó. Aún en el final de sus días era el momento para decir: ahora es el momento para entrar con todo, para obedecer al Señor, para que mi casa, mis hijos, mis generaciones perduren para siempre. Pero sin embargo, hermano, mire, es que el llamado no te garantiza, hermano, si no hay obediencia. Podemos tener un llamado, hermano, y glorioso, pero si no, Dios se agrada más, hermano, de la obediencia que de los sacrificios. Él era alto, era fornido, era el rey, pero desobediente. Y eso es lo que tenemos que entender en este tiempo final. ¿Cómo estamos terminando? ¿Qué? Si pasamos el termómetro de la obediencia, ¿qué tan obedientes somos a la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de que nos acerquemos? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado que nos santifiquemos? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado que le busquemos mientras pueda ser hallado? Que nos acerquemos mientras Él se acerca a nosotros. Que entonces que vivamos un tiempo agradable. Dios nos habla de muchas maneras. Y entonces el punto, hermano, mire, es que me dolía porque después de haberlo tenido todo, Dios lo rechaza y su final fue matándose. Lo que no lo mata un amalecita, porque él no quiso matar a los amalecitas que Dios le dijo que lo matara. Entonces muchas veces lo que no matamos nos mata. Si hay actitudes, si hay áreas en nuestra vida que todavía estamos batallando, tarde o temprano nos alcanza y nos da la vuelta. Por eso el Señor le decía: mata, no dejes nada, ni animales, ni niños, nada, porque un día esos van a crecer y se te van a voltear. Por eso hablábamos de David. David no solo agarró una piedra, sino que también le cortó la cabeza. Como quien dice, de una vez. Y hay áreas que dejamos medias así, como que no le ponemos atención. Las pequeñas zorras se echan a perder grandes viñedos. Y estamos en el tiempo final. No vaya, mire, David se sentía que tenía que salir y por poco me lo mata uno de los gigantes. Mire cómo era de alrevesado David. Cuando tenía que salir a pelear, se queda. Y cuando tenía que quedarse, sale. ¿No nos pasa así a veces? Cuando tenemos que orar, nos quedamos callados. Cuando no tenemos que decir nada, es cuando más hablamos. Por eso, hermano, qué lindo fuera que el llamamiento garantizado, no importa, no. Si no hay obediencia, nos pueden quitar hasta el llamado. Es cierto, los dones y el llamamiento son irrevocables, pero hay gente que los entrega por su desobediencia. Porque ahí se lo quitaron a Saúl. Le dijeron: no, te portaste mal, no obedeciste, desechado. Su final. Y eso nos pone a temblar a todos. Porque cuando estamos dándonos cuenta, hermano, lo que están haciendo estos hombres, quiero ir rápido porque quiero ministrarle esto. Mire, le estoy hablando de Caín, le estaba hablando de Adán, le estaba hablando, hermano, de Moisés. Le estoy hablando de quién es ahora, de Saúl. Pero mire quién es este otro. Primera Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? ¿Quién? Salomón. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y dijo Dios: porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. Mire la sabiduría de Salomón. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí te da un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Todo pintaba hermoso.
También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Hermano, todo pintaba hermoso. Le dieron lo que pidió y lo que no pidió. Lo armaron con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento. No había otro, venían de todas partes del planeta, hermano, para escuchar la sabiduría de Salomón. Si fuera el trabajo, hermano, son aquellos que trabajan para que está el patrón, para que les den el trabajo, pero ya el tercer día solo así en el teléfono. Es nombre. Es que, hermano, no podemos ser diferentes allá afuera, aquí en la iglesia. Si no, sería una mentira. Aquí estamos aparentando una cosa y en el trabajo ni trabajamos. No, yo no sé por qué se lo dije, tal vez a alguien que me está viendo. Mire, buen inicio, sabiduría. Construyó el templo que su padre anhelaba tener. Y entonces ya en su tiempo final, además, dice el rey Salomón, de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. De las naciones, mire, de las naciones acerca de las ciudades de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no te unirás a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón, el sabio, el inteligente, el que no había otro como él, se apegó a ellas con amor. Jóvenes, jovencitas, cuidado con quién se apegan, porque todas esas eran hermosas, pero fuera del plan de Dios. Lo desviaron. Hermano, Salomón adoraba y ya después hasta bailando bamba, para bailar la bamba, ahí estaba Salomón. Le desviaron. Hasta quebradita bailaba aquel hombre que le adoraba a Dios. Se lo pongo así porque le desviaron su corazón. Lo que Dios le había impedido que hiciera, las mujeres, o en este caso, o los hombres, por decirlo así. Y mire, dice la Biblia, se lo dejo en su corazón solo para que lo investigue, que Salomón le dio gusto con todo lo que se le cruzó en el camino. Y ahí se perdió con todo lo que se le cruzó en el camino. Se lo dejo ahí para que usted lo investigue. Y entonces dice: tuvo 700 mujeres princesas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 1000. Cuando él, hermano, inauguró el templo para Jehová, cuando él se instituyó también en una de sus fiestas, hizo 1000 sacrificios de bueyes para Dios. En el principio, un buey, otro buey, sacrificaba, y Dios, y el olor subía agradable delante de Dios. Su principio, y todos, ¡guau! Una gloria, hermano, ni la casa podía sostener la gloria del Señor, de la unción que había. Pero ya de viejo tuvo 1000 templos con 1000 mujeres. Ya no eran 1000 bueyes, ahora eran 1000 templos para 1000 mujeres. ¿Cómo se desvió? Construyó altares para dioses paganos, habiendo conocido al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Pues sucedió que cuando Salomón ya era viejo, fíjese, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón del Dios de su padre. Se le pasó al más sabio. Nosotros corremos el riesgo. No le estoy diciendo de 1000 mujeres, porque tendríamos que hablar de muchas cosas. Con una basta, hermano. Si no, pregúntele a Sansón. Se desvió. Mire,
Es que vuelvo al punto. El llamamiento sin obediencia se lo quita. Pero la sabiduría sin obediencia se convierte en idolatría. Podemos ser muy sabios, pero desobedientes. Mire lo que le pasó. Terminó siendo un idólatra. 1000 ídolos. El sabio que se desvió. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo final. ¿Cómo estamos con la sabiduría? ¿Cómo estamos con la obediencia? ¿Cómo estamos con el llamado? ¿Cómo estamos viviendo nuestro tiempo final? En todos los aspectos. Porque también, hermano, este hombre, Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldicirás al pueblo porque eres bendito. Mire, porque es bendito. Balaam era un profeta. Y entonces Balaam se levantó de mañana y le dijo a los jefes de Balac: volved a vuestra tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. Era un profeta. Diga conmigo, era un profeta. Profetizó correctamente al principio. Decía, hablaba Balaam, hermano, y lo vemos aquí porque no le hizo caso. Pero ya Apocalipsis nos dice su final. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Vendió su don y mire, por dinero quiso maldecir al pueblo de Dios. Y era un profeta de Dios, que quería, hermano, decirle al pueblo: cómanse la rosca de reyes. No, la rosca de reyes, cómanse otra cosa aquí. Hagan posada, Dios mío, no le digo. Pero mire, ¿cómo terminó? Esto es lo triste. Y junto con sus muertos, entre los enemigos de Dios lo metieron. Y junto con sus muertos mataron a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba. Los 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. ¿Cómo fue su final? Morir entre aquellos enemigos de Dios, cuando era un hombre usado por Dios. Vendió, hermano, pero es que este hombre, mire, vendió su llamado por beneficios personales. ¿Qué quieres que te predice? ¿Qué quieres que te profetice? Que me va a ir bien. Te va a ir bien, siervo, con una ofrenda de $100. A los 10,000 de aquel lado, a los 100 de este lado. No, hermano. Por eso le digo, terminó un hombre de Dios, un hombre que Dios le hablaba. Es más, su compañera de ministerio era una burra que le habló. No ha habido en la vida un animal como la burra de Balaam que le habla. Hermano, ¿quisiera usted que le hablara una burra? Yo la vendo para salir. No, que me esté asustando todas las tardes. No, pero mira, ¿cómo terminó un hombre de Dios? Y le quiero ir poniendo estos principios porque escogido desde el vientre. Pues aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno de su materno, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Y la mujer dio a luz y le puso por nombre Sansón. Sansón quiere decir luz. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él por Mahanén Dan, entre Sora y Estol. Escogido desde el vientre, lleno del Espíritu desde el vientre. Su principio. Su final: Sansón fue a Gaza y había una ramera y se llegó a ella. Fíjese. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llama Dalila. Ella hizo dormir sobre sus rodillas y le mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Sus deseos, su arrogancia.
Fíjese que él tenía, mire, ahora voy otra vez. Si le pasó al más sabio, si le pasó al más fuerte, cómo vivió su final, nosotros tendríamos que estar viendo. No vaya a ser que haya una Filistea, una Dalila, que nos esté dando la danza de los 7 velos, o un Dalilo que te esté desviando en el tiempo final. Ay, pero es que pastor, no, a mí no me venga con que qué pastor. Dalilo, Dalila puede estar metiéndose en medio de hablándote bonito, diciéndote bonito, tratando de quitarte el llamado preexistencial que tienes de parte de Dios, para que el que empezó la buena obra la pueda perfeccionar en cada uno de nosotros. Y esto se va a incrementar. Si dice la Biblia que el final de un asunto es mayor que el principio, es mejor que el principio, entonces el enemigo va a tratar de que el final tuyo y mío sea estorboso, sea amargado, sea afectado, sea que las pruebas, las situaciones, nosotros entonces digamos, no, mejor dejo de buscar a Dios. Ese es el propósito. Y nuestro propósito es, dice la Biblia, hermano, desenmascarar las obras de las tinieblas. Si está poniéndose difícil la búsqueda de Dios, con más fuerza. Con más fuerza. ¿Por qué? Porque estamos en el final del tiempo final. Y estamos verdaderamente entendiendo que a este tiempo nos llamó. Porque si empezaste lindo, si empezaste gozoso, si empezaste, hermano, sirviendo, buscando, adorando, te aplaudo, gloria a Dios. Pero si terminaste equivocadamente, ahí ya no te puedo aplaudir. Ahí te tengo que exhortar. Porque si no, si seguimos en ese punto, nos vamos a quedar. Salvos somos, pero nos podemos quedar a la tribulación. Y la iglesia no pasa a la tribulación, sino nosotros como iglesia anhelamos ese llamado glorioso que se llama arrebatamiento. Entonces lo que le quiero marcar, hermano, mire, su carácter indisciplinado, orgulloso, sensual, perdió su fuerza. Y el vencedor se dio por vencido. Problemas de tipo sexual, pornografía, todo lo que pueda estar manifestándose, muchas veces son cosas que están a escondidas, que nadie las saca a la luz, pero Dios sí las va a sacar a la luz un día. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender lo que estamos batallando, porque esa es la manera que se está manifestando. Es más, a la esposa a la mamá de Sansón le dijeron que no tomara, porque ella no podía tomar en ese tiempo, porque el niño había sido nazareo desde el principio. Y entonces dice la Biblia que ella se pasaba por todos los viñedos de Timnat. Y cuando vemos la palabra, ¿dónde estás, Dalila? El valle de Sorek es el valle del vino. O sea que el vino de Dalila mató a Sansón. Cuidado que te estén envenenando con vino, porque si a este mundo vino y no ha tomado vino, ¿a qué vino? Eso no se aplica. ¿A qué podríamos? Hermano, ¿qué te está mareando? ¿La internet? ¿Qué te está mareando? ¿Las chavas? ¿Los chavos? ¿La música? ¿La flojera? Pero estamos en el tiempo final. Te digo, como te digo, empezamos lindo, pero tendríamos que empezar mejor. Fíjese, ay, tan rápido pasa el tiempo, pero voy avanzando. Entonces el rey de Israel le dice: pon tu mano sobre el arco. Mire, hermano, un hombre de una doble unción hizo el doble de los milagros que hizo el profeta Elías. Segunda Reyes 13:16 dice: entonces dijo el rey al rey de Israel: pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey. Eliseo, un hombre de una doble unción, pero también era de pocas pulgas, era de mecha corta. Y dijo: abre la ventana hacia el oriente. Y él la abrió. Entonces Eliseo dijo: tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Todo iba bien. Le dice al rey: ¿sabes qué? Abre la ventana y golpea la tierra y te voy a dar las instrucciones. Todo iba bien. Y entonces dice, entonces añadió: toma las flechas. Y las tomó y dijo al rey de Israel: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Yo digo siempre, ¿por qué no fue específico?
golpea unas 100 veces la tierra. Porque si yo le digo, hermano, ahorita golpea la tierra, le aseguro que solo la golpea una vez. ¿O no? Pero si le digo, hermanos, vamos a hacer algo, golpeémosla 20 veces y usted está, no, ¿por qué? Él le dijo, golpea la tierra. Y el rey hizo lo que tenía, que lo que se imaginó. La golpeó 3 veces. Entonces dice que viene, y el hombre de Dios se enojó con él. Y dijo, deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Diga, se enojó con él. ¿Y sabe qué es lo triste? Que después de enojar, ¿sabe qué dice de Eliseo la Biblia? Y murió Eliseo enojado, hermano. Y lo sepultaron, y las bandas de los moabitas se olvidaron invadir la tierra en la primera caída. Se murió bravo. Hermano, hermana, joven, jovencita, no se vayan a dormir peleando. No se vayan así con la boca llena de botox. Nadie, no, tampoco, así con el. Perdón, no nos vayamos peleando a la cama. Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no dejemos toda la noche estar bien peleando para que cuando venga el sol ya se colocó sobre nuestro enojo. Pero la siguiente parte dice, para no darle lugar al diablo. Qué tremendo que un hombre de doble unción, pero no cambió su carácter. Le dijeron pelón y mató a 42 jóvenes. Hermano, no, pues, o le dijeron gordo, o flaco, o chino, o espinudo, no sé. No sé, así le dijeron, pero lo que le quiero marcar es, ¿cómo va a mandar que unas osas maten a 42 jóvenes? Lo bueno que aquí no hay osos, si no, no le digo a nadie nada, hermano. No, pero el punto es, ¿cómo terminó? Se habla lindo de Eliseo que pidió una doble unción. El 16, ¿cuántos milagros hizo? 16, 18, creo yo. Aquí hay 2 pastores ahorita, deberían de saber si los da. Porque hizo el doble de los milagros, creo que son 14. Los dobles de los milagros de Elías. Y murió enojado. Yo me imagino que llegaron, ¿de qué murió tu abuelito? De enojón. No, hermano. 14, ¿va? Hermano, volteese con el de la par. Tranquila, compón tu carácter, dígale. Pero mire, otro más. Hermano, Jonás. Pero este desagradó a Jonás de gran manera, se enojó y el Señor dijo, te ruego que me quites la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Tan caprichoso, hermano. Un hombre de Dios, viejo y caprichoso. Que me perdone Jonás por si, pero es que ahí lo dice. Y después, al salir el sol, dispuso un sofocante viento solano, y el sol hirió de cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo razón. Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. ¿Y sabe qué lo fue? 2 versículos más, 14, 9 y 10 y 11. Se acabó el libro de Jonás. Y ha sido uno de los evangelistas más poderosos de la Biblia, porque se convirtió en una ciudad hasta los animales con él. Pero su final se acabó antes de tiempo. 4 capítulos. Y ya voy terminando. Hermanos de alabanza, suban por favor. Mire este. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Mire el Señor Jesús. Llamó a todos los discípulos y este con él. Y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Hermano, ¿usted se dejaría liberar por Judas? Tenía la autoridad de parte de Dios, de parte de Jesús.
Porque ahí dice, y les dio autoridad que es para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad de expulsar demonios, incluyendo Judas. Jesús no hizo acepción. Dijo: Judas, tú estás aquí entre los 12, vas a cumplir tu propósito, vas a ir a liberar demonios. Y va bien. Yo sé que me va a decir: sí, pero él fue predestinado. Solo apliquémoslo al tiempo, a la prédica. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Aquella mujer fue y derramó el perfume, y Judas los pobres. Y entonces, y todos los discípulos con él también le dijeron que sí, hay que dárselo a los pobres. Pero el apóstol Juan escribe y dice: pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba de ella. Fíjese, un hombre que liberaba demonios no se pudo liberar a sí mismo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Ya en el 27:5 dice: y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó, fue y se ahorcó. Mire, podemos hablar de Judas lo que quiera, que es cierto. Elegido por Jesús, testigo para los milagros, pudo predicar, pudo tener autoridad y también expulsar demonios. Pero la avaricia, la hipocresía, la traición. Mire, el estar cerca de Jesús, porque ahí dice que los llamó, no garantiza fidelidad si no somos convertidos realmente. Si no hay una conversión total. Porque estos estuvieron con Jesús, y entre ellos incrédulos, infieles, traidores. Y eso nos pone a temblar, porque tiene que haber una conversión total, un deseo de realmente entender. Porque ¿quién de nosotros estuvo con Jesús así palpándolo? Ninguno. Y esto le sucedió. Alguno de vosotros me va a traicionar. Todos los 12. Seré yo. Había un receptor de traición por el miedo, la inseguridad de lo que estaban viviendo. Y hay otro discípulo, también Marcos, Aristarco, Demas. No dice Demás, Demas. Y Lucas, mis colaboradores. Diga conmigo: Demas. Era un colaborador de Pablo, el perito arquitecto que se sentaba en la cátedra, que le enseñaba, que le decía. Por eso Lucas en Colosenses 4:14 dice: Lucas, que estaba bien, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Mire, en el discipulado del apóstol Pablo, mis colaboradores. Demas, hay un discipulado, ve a discipular. Demas predica acá, Demas dirige el culto, Demas todo iba bien para Demas, su principio, colaborador del apóstol. Y ya Timoteo dice: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente, se fue a Galicia, Tito y a Dalmacia. Hermano, amó el mundo un discípulo. El amor al mundo te va a pagar el llamado de parte de Dios. Y por eso yo quiero ministrar esa palabra en su corazón. El que persevere hasta el fin, el que aguante, el que resista, no importando los problemas, ese será salvo. La perseverancia es como el clic del principio. Y entonces va a venir, hermano, es la perseverancia, hermano, el poder como emocionarnos a algo. Pero lo que realmente va a empezar a crecer en nosotros, porque
El carácter se prueba con la constancia. Una gota de agua en la roca hace un hoyo por la constancia, por la constancia, por la constancia, para dejar una huella. La pregunta es, si se pone de pie, por favor. ¿Cómo estamos terminando? ¿Cómo estamos nosotros terminando lo que comenzamos? Con fe, con obediencia, con humildad, con un carácter probado, con mansedumbre. ¿O estamos terminando desanimados, sin ganas, religiosos, con muchas características? Hermano, a los que hemos fallado, Dios nos puede dar un nuevo fin, una nueva oportunidad. Y a los que están firmes, o tal vez, hermano, o los que están fuertes, no te confíes. Terminemos fieles. Que la fidelidad, que es la fe, esté, hermano, constante en lo que creemos. No importa cómo empezaste, pero sí va a determinar cómo terminaste tu posición en Dios. Y este es un llamado para todos. Esto no es solo ovejas, pastores, ministros, todo, porque yo aquí le puse puros ministros y apenas una oveja. Si le pasó a estos grandes, y son ejemplo para nosotros que nos llegó el tiempo. Si te has detenido, si te has debilitado, si te has enfriado, si te has entibiado, o si estás fuerte, dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga. Como quien dice, sigamos. Porque si me hubieran dicho que Sansón falló, si me hubieran dicho que Salomón falló, si me hubieran dicho, hermano, que Gedeón falló, si me hubieran dicho de todos los que pudimos, yo diría, no les creo, esos se miran poderosos. Pero su final me puso a temblar, porque nadie está exento. Nadie de nosotros podemos decir, ya lo he logrado. Lo vamos a decir hasta que digamos, consumado fue, cuando estemos en el cielo delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que si quiere venir al frente, Padre, en el nombre de Jesús, queremos un nuevo empezar, una nueva oportunidad. Tal vez te has acomodado, hermano, hermana. Tal vez las circunstancias de la vida nos han hecho detenernos un tiempo. No es tiempo de retroceder. La Biblia dice que es un tiempo de correr con los de a caballo. Es un tiempo de meditar cómo estamos terminando la carrera. Cada vez que hay una persona que yo conozco que pasó a la presencia del Señor, me pongo a pensar en mí. ¿Cómo voy a estar delante de Dios cuando Él me llame? Por eso yo le ruego al Señor, dile ahí en tu corazón, revélame, Señor, mi condición. Revélame, Señor, la manera que estoy caminando, corriendo, viviendo, todo. Para no ser un día avergonzado delante de ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a soportar, a aguantar, a suplicarte, Padre, que en tu misericordia tú nos ayudes. Ayúdanos, por favor. Envía un espíritu de revelación sobre nuestra vida para correr
con gozo, con alegría, con entendimiento, con sabiduría, con gracia, para que la carrera que tenemos por delante avancemos. Padre, danos la fuerza, danos la sabiduría. Ayúdanos, por amor a tu nombre, a ser obedientes, a controlar nuestro carácter, a conocer los tiempos, a volver a empezar si es necesario. Si has caído, si has fallado, si has tenido problemas y todo, tal vez un tiempo de empezar, un tiempo de reconocer, un tiempo de reconciliarse, un tiempo de decirle: Señor, muéstrate a mí, muéstrate. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a agradarte. Cantemos. En lo que usted platica con Dios, cantemos un momento. Todo, Señor. Cambia. Cámbianos. Cambia nuestro corazón, cámbianos. Los sentimientos, los pensamientos. Quita miedos, inseguridades, temores. Espíritu Santo, opera en cada vida, en los jóvenes, en los niños, en los adultos, en los ancianos. Opera una operación a corazón abierto. Cambia el corazón, cambia los pensamientos, cambia los sentimientos. Transfórmanos, renuévanos, levántanos. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ya no queremos ser igual, Señor. Cámbianos, renuévanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ungimos para que la lámpara se mantenga, Señor, encendida en este tiempo final. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo sobre ti.
Declarémoslo como un himno. Venga lo que venga, hazme bien hasta el último momento. Hazme bien en mi corazón. Hazme bien, hazme bien. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser fieles hasta el final. Ayúdanos, Señor, a no desviar nuestra mirada ni a la derecha ni a la izquierda, sino como viendo al invisible, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo vengo sellando esta palabra en el corazón de tu pueblo, rogando, Señor, que tú te glorifiques en este tiempo. Rogando, Señor, por favor, que tú te muevas a misericordia, que nos fortalezcas, que no solo podamos obtener la sabiduría de los ancianos, sino que también la fuerza de los jóvenes para correr esta carrera y acabarla con gozo. Yo bendigo este nuevo tiempo sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre todo lo tuyo. Que Dios nos dé esta oportunidad una vez más de seguir adelante, perseverando hasta el final. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Señor.